Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Bienvenidos a este programa. Una vez más, estamos acá para llevarles a ustedes un tema de mucho interés, especialmente en este martes 3 de abril de 2018. Bienvenidos a Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo, como siempre, todo el territorio nacional. Esta mañana, en la primera parte del programa, conversaremos con el canciller de la República, Hugo Martínez, sobre los resultados del proceso de reinscripción al último TPS con Estados Unidos y las acciones diplomáticas en busca de una solución permanente para nuestros connacionales, entre otros temas que están íntimamente vinculados a esta cartera de Estado. Quiero darle la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos, canciller. Con mucho gusto. Un saludo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan. Espero que hayan tenido un excelente periodo de reflexión, descanso y de compartir en familia, y que todos estemos ya con los ánimos recargados para enfrentar los desafíos que nos corresponden. Claro, con buenas energías. Sí. Bueno, y es que después de concluido el periodo de reinscripción al TPS, obviamente se ha conocido que el gobierno va a retomar las gestiones a todo nivel, principalmente para abogar por una legislación en el Congreso de Estados Unidos, una legislación que permita absorber, aunque las cosas aparentemente no son las mejores. En las últimas horas se conoció de una decisión del presidente Trump, incluso de el tema del DACA, con todos aquellos que están acogidos a ese programa de soñadores, no seguir tratándolo ni entrar en nuevas negociaciones. En ese sentido, canciller, también ha habido una manifestación sobre la participación de una reunión con congresistas estadounidenses para que visiten, por cierto, nuestro país con el objetivo de conocer los avances que se tiene y puedan ser tomados en cuenta a la hora de establecer un diálogo para una alternativa migratoria. Vamos a aprovechar a hablar sobre este tema, además de conocer el seguimiento que se le está dando desde Cancillería al caso también de la pareja de salvadoreños detenidos en Atlanta, la cual fue obviamente con unas imágenes impresionantes de cómo fue tratado esta familia. Me gustaría que nos hablara un poco sobre esta situación y otros temas que tienen que ver también con el tema de Uruguay, que da refugio a salvadoreños. Y por supuesto ahí vamos a tener otros temas que obviamente la población quiere conocer. Así es que desde ya les invito a ustedes a que participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y nos hagan llegar sus comentarios. Recuerden también, Megavisión Go es la aplicación que está disponible para que ustedes puedan tener en primera mano la señal de Megavisión en sus teléfonos móviles. Antes de hablar de estos temas planteados también, canciller, cuénteme, a raíz de los cambios sufridos en el gobierno, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, pasa a nuestra embajada en México, como se había dicho en un principio. Bueno, eso es algo que se está todavía trabajando. Como he dicho en otras oportunidades, pues en el servicio exterior se requiere de una serie de procedimientos, de una serie de pasos que se deben cumplir. Además de la decisión propia de nuestro gobierno, también se involucra la decisión del gobierno receptor. Es decir, se tiene que, una vez tomada la decisión de nombrar a una persona como embajador o embajadora, se debe enviar una solicitud de beneplácito al gobierno receptor, esperar una respuesta del gobierno receptor, y hasta que el gobierno receptor haya dado una respuesta, se pueden dar los subsiguientes pasos. Entonces sí, lo que puedo confirmar es que hubo una instrucción del presidente para encontrar un espacio donde el exministro Cáceres pudiera aportar en el servicio exterior, y eso es lo que se está trabajando, pero cuando sea el momento, pues confirmaremos el lugar y la responsabilidad que se le estará asignando.
No hay por el momento entonces una designación concreta para el Es ministro. que como le explicaba, se necesita dar unos pasos, incluyendo incluyendo pasos que ya no están al alcance del gobierno que quiere acreditar a una persona en un país, sino que son pasos también que depende del país la decisión de aceptar a esta persona. Que da el gobierno receptor. ¿Qué requisitos son los que exigen países, conociendo o entrando un poco a ese tema, para poder, digamos, aceptar a un embajador, canciller? Bueno, no es un tema de requisitos que estén estrictamente escritos. Hay una serie de criterios en la Convención de Viena, pero es un asunto de elemental respeto al país receptor, no dar por descontada una decisión sin contar con la opinión del país receptor. Normalmente el periodo de curso de un beneplácito puede andar alrededor de los 2 meses, pero en algunos casos puede tomar más tiempo, en otros casos puede tomar menos tiempo, de manera pues que, como decía, no se puede dar por sentada una decisión hasta que se concluyan los pasos que se deben llevar a cabo. No solo es ese paso, hay unos pasos propios de la ley orgánica del servicio exterior que también se deben cumplir, un proceso de inducción, un proceso de establecer cuáles son las necesidades en el servicio exterior y cuál es el aporte que la persona que se va a nombrar dará en ese espacio específico en el servicio exterior. A raíz de los cambios, ¿no hay otras menciones o intenciones de designar a exfuncionarios de este gobierno al servicio exterior? En absoluto, no hay ninguna... Se hablaba de unas designaciones a Rusia, etcétera. ¿Se descarta esto? No tengo ninguna instrucción. De hecho, pues a Rusia se nombró muy recientemente, en finales del año pasado, al nuevo embajador, y por lo tanto sería inadecuado hacer una sustitución en un plazo tan corto como unos meses que apenas está él en funciones. Esta es una decisión inminentemente del presidente a la hora de establecer cualquier cambio o designación o rotaciones dentro del servicio exterior, canciller. Bueno, en este caso específico el presidente me ha dado instrucción. Normalmente las rotaciones tienen que ver mucho con la antigüedad de la persona en un país receptor, tienen que ver mucho con las necesidades del servicio, tienen que ver mucho con la carrera diplomática. De hecho, a diferencia de etapas anteriores en el servicio exterior, ahora podría decir que la mayor parte de personas que están en primera línea en el servicio exterior son personas o de carrera o que tienen ya más de 10 años de estar fungiendo en responsabilidades clave dentro del servicio exterior o dentro de la Cancillería. Y podemos ver que ha ido emergiendo una nueva generación de diplomáticos. Muchos de ellos tienen no solo una carrera de base, una licenciatura, muchos de ellos tienen maestrías en diplomacia, en comercio internacional, doctorados, etcétera. A esto ha ayudado mucho el tema del Instituto Especializado de Educación Superior e Información Diplomática, que fundamos en 2010 y que ya ha graduado la tercera cohorte de maestros en diplomacia y relaciones internacionales. Entonces hay varias de esas personas que, por ejemplo, cuando yo llegué a la Cancillería en 2009, o eran directores de área o directores generales, pero gente joven con muchas posibilidades que ahora están al frente de misiones diplomáticas en Asia, en Europa, aquí en el mismo continente americano. A ver, qué bueno, canciller, que me hace esas, digamos, esos aclaraciones o esas menciones, porque en el ámbito político, en el ámbito de país, a raíz y sobre todo a raíz de todos estos cambios y de estas, digamos, noticias que se conocieron sobre el tema de funcionarios de gobierno que pasarían al servicio exterior, muchos se preguntaban, bueno, ¿y qué papel o qué características, qué especialidad puede tener un funcionario que ha estado fingiendo, como en cualquier cartera de Estado, frente a un verdadero papel que juega Cancillería y sobre todo la carrera diplomática, ¿no? O sea, en todo esto la gran pregunta es, bueno, ¿y a dónde queda
la carrera diplomática. ¿Existe una carrera diplomática en el país? Sí, existe y se ha estado consolidando, pero como en todos los países del mundo, siempre hay un grupo de diplomáticos de carrera y hay nombramientos políticos también. Y el énfasis de mi pregunta no va en el sentido a creer ni a hacer creer que es este gobierno a lo mejor que pudo haber también ocupado ese espacio. Esta es una historia que viene de gobiernos atrás, donde las designaciones son más políticas que en algún momento conociendo el pensum o en este caso la currícula. Pero Ernesto, en todos los países del mundo hay nombramientos políticos en el servicio exterior, en todos los países. Por ejemplo, aquí en el país hemos tenido embajadores políticos de varios países del mundo. Pero la apuesta de uno como canciller debe ser que ese espacio de nombramientos políticos se reduzca lo más posible. Eso es lo que yo he hecho. Y la mayoría de nuestros nombramientos son nombramientos en base a la carrera diplomática y no políticos, en base a la formación que ha tenido la gente. Y como repito, son gente que viene haciendo carrera desde hace años, desde hace más de 10 años. Muchos de ellos no son gente que entraron conmigo cuando yo asumí en 2009, pero también quiero decir que si una persona le ha dado relevancia a la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales, es este canciller que, por ejemplo, a los que sacan la mejor nota cada año en la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, se les pide que pasen a formar parte de nuestro equipo en Cancillería. O sea, a las personas que sacan el mejor cum cada año. Y así lo hemos estado haciendo desde 2010. Y esas personas pues se han incorporado, son personas de primer nivel que manejan varios idiomas y que han sacado las mejores notas en la Universidad de El Salvador. Y así han ido ingresando gente de carreras nuevas de relaciones internacionales que se han creado. ¿Por qué se han creado esas carreras en otras universidades? Porque ahora sí hay una demanda en la Cancillería de profesionales en las relaciones internacionales. Realmente la profesión de licenciado en Relaciones Internacionales como profesión de base para entrar a la Cancillería era así una profesión muy poco tomada en cuenta antes del 2009. Así que con eso, con la creación del Instituto Especializado de Educación Superior en Formación Diplomática, se ha evolucionado y tenemos ahora el corazón, la base principal de nuestros funcionarios son personas de carrera o que tienen una especialidad en relaciones internacionales, derecho internacional o negocios internacionales. A ver, hablando de prioridad, y perdón que por detenerme en el caso del exministro Cáceres, ¿reúne condiciones de carrera diplomática o es una designación política? Bueno, él es un profesional, no estamos hablando de una persona que no tiene ninguna carrera profesional, es una persona que estudió en Lovaina, en economía, y que una buena parte de nuestras relaciones son relaciones económicas. También hay relaciones de cooperación, hay relaciones culturales, hay relaciones de protección a nuestros migrantes. Entonces no estamos hablando de una persona que no tenga formación, ¿verdad? Y no necesariamente con el cargo de embajador, puede desempeñar otro digamos, cargo como cónsul o responsable del área de comercio, entiendo. Bueno, eso es algo que no me quisiera adelantar. Estamos partiendo de un profesional y de una persona que se ha desempeñado como ministro, entonces normalmente pues tendría que desempeñar una responsabilidad de primera línea en el servicio exterior. Pero yo creo que a veces tenemos una tendencia a enfocarnos en la casuística y hay temas de mucha relevancia también que deberíamos de seguir abordando, como el tema de nuestros compatriotas en el exterior que atraviesan por una situación muy difícil en los Estados Unidos en este momento y que necesitamos no solo informar a nuestra población, sino intercambiar con nuestra población sobre las alternativas que debemos de trabajar para amparar a nuestros compatriotas. Por supuesto, ya lo vamos a hablar, por eso decía un poco las disculpas por detenerme en el caso. No hay ningún problema.
Veamos el caso de México. Entiendo que hay un médico, embajador, un hombre de carrera policial, ¿no? No, usted está hablando del embajador Asensio. Asensio. Él está en Nicaragua. Pasó a Nicaragua. Ahora está en México el embajador Palacio. Es una persona con una trayectoria importante también en los temas de derechos humanos, de cooperación. Antes estuvo el embajador Pineda Saca, es un profesional de carrera que ahora está fungiendo en Panamá. Entonces, varias de las personas que tenemos ahí en el servicio exterior, como decía, son personas con credenciales no solo profesionales, sino credenciales en la carrera diplomática. Ok, aclarado todos esos elementos que estaban rodeando el tema de esa designación del exministro Cáceres, cuénteme cómo cala esta otra noticia donde la administración Trump de alguna manera pues cierra todos los espacios de negociación para el tema DACA, que podría haber sido como el camino a allanar para darle una salvedad, digamos, permanente, estatutaria al tema del TPS. ¿Cómo están examinando ustedes todo este escenario de negociaciones que establecen los congresistas con la administración Trump y ahora con este nuevo acontecimiento? Bueno, realmente la negociación de DACA es una negociación que por decisión misma del Ejecutivo está en el Congreso de los Estados Unidos. O sea, el Ejecutivo en este momento no tiene, digamos, un rol protagónico en la negociación, más que, por supuesto, la influencia que pueda tener en el partido de gobierno. Pero la negociación es en el Congreso. Sobre DACA, sobre una salida a DACA, el Ejecutivo de los Estados Unidos presentó una propuesta al Congreso. Esa propuesta fue votada en el Senado, pero esa propuesta no alcanzó los apoyos necesarios. Alcanzó, si mal no recuerdo, unos 39 de 100 votos, lo que implica que no todos los congresistas republicanos votaron por esa propuesta. Pongo este ejemplo para que se comprenda la complejidad de la negociación ante la que estamos asistiendo y la complejidad del tema en el cual fue un tema definitivamente utilizado como un tema de campaña electoral y a diferencia de nosotros, que el tema migratorio es más un tema de política exterior, en el caso de los Estados Unidos es más un tema de política doméstica. Pero el hecho de que se haya planteado, por ejemplo, de que no va a haber más negociación sobre DACA, pues no quiere decir que hayan finalizado las negociaciones sobre el tema migratorio. Bueno, fue contundente en que la oferta que él había hecho, en este caso para negociar sobre el futuro del DACA, pues fue retirada. Sí, pero la oferta que él hizo es la que yo le estaba mencionando, que solo alcanzó 39 votos, o sea, de 100 votos, y en la cual ni siquiera con mayoría simple, que es la opción nuclear que él menciona, se pudo aprobar, porque le faltaron 12 votos para que fuera aprobada. Entonces, y tras esa decisión realmente amenaza con incluso a México quitar el Tratado de Libre Comercio. Sí, pero es que hay otra serie de malos entendidos, por ejemplo, y de que aparentemente la información no está llegando de manera clara a donde tiene que llegar. Por ejemplo, se dice de que una caravana de migrantes que van hacia el norte están yendo hacia allá para ampararse en DACA. En primer lugar, DACA, por decisión misma del Ejecutivo, ya no existe. Y en segundo lugar, si existiera, DACA tiene un parámetro muy concreto que es para personas que ingresaron al país, a los Estados Unidos, en una fecha determinada. No recuerdo en este momento si es 2007, pero en una fecha mucho anterior. O sea que no es cierto que las personas que estén entrando o que estén pretendiendo entrar a los Estados Unidos sean personas que van a ampararse en DACA. Entonces se parte de una serie de malos entendidos. No sé si no está llegando la información adecuadamente, pero sobre esos malos entendidos se hacen una serie de elaboraciones. Por ejemplo, también aquí tengo un reporte del
que fue publicado, no sé si en el Washington Post o el New York Times, sobre la reducción de el número de personas que está llegando a la frontera sur de los Estados Unidos. O sea, ya habíamos dicho nosotros que en 2017 respecto a 2016 se había reducido en un 40%. Pero aquí ponen un dato contundente, que es el dato de enero 2017 y enero 2018. Por ejemplo, en enero 2017, de todas partes del mundo, quiero ser enfático en aclarar eso, no solo de El Salvador, llegaron a la frontera sur alrededor de 42,000 personas, a la frontera sur de los Estados Unidos. En enero de este año han llegado alrededor de 15,000 personas. O sea que es una reducción de 42,000 a 15,000, es una reducción de más del 50%. Entonces no es cierto de que la gente esté llegando a raudales, que esté llegando a aquellas grandes cantidades de gente a la frontera sur. Por eso digo que se parte de algunas premisas que son, ¿cómo se llama? Difusas inexactas, en la realidad. Que son inexactas, y que el mismo presidente dijo el día de ayer, o la misma Casa Blanca, perdón, dijo el día de ayer que están preparando una nueva propuesta para seguir la discusión sobre el tema migratorio. Interesante ese punto, porque el escenario que describe el tema, en particular DACA, es el que puede ser, como lo decía al principio, una buena vereda, ¿verdad? Que nos permita conocer que también pueden haber espacios para el tema del TPS, ¿verdad? Sí, efectivamente. Voy a hacer una pausa. Esa es una opción. Así es una buena luz en el camino. Voy a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, canciller, hábleme sobre el resultado de la inscripción del TPS, ¿verdad? Y un poco poniendo en antesala lo que ya hemos hablado, ¿no? Sobre estira y encoja este punto de honor que tiene de negociación el muro fronterizo, la construcción del muro fronterizo del presidente Trump versus algunos temas relacionados a favorecer a la política migrante en los Estados Unidos. Hablamos de esto también. Uruguay da refugio a salvadoreños. Hablemos de esto también cuando volvamos después de esta pausa comercial. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Estrechando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ingeniero Hugo Martínez, canciller de la República, sobre el camino que se está tejiendo alrededor del tema TPS, el último, el ya prácticamente concluido por la administración Trump, y que representa uno de los más grandes desafíos en cuanto a la administración salvadoreña para poder darle la salvedad de un estatus a todos los salvadoreños que han estado precisamente inscritos en este programa. Hubo la última inscripción de todo ello. ¿Cuál ha sido el resultado y cuál es la esperanza que se les puede brindar a los salvadoreños que han estado bajo este tratado de protección? Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue pedirle a nuestra gente que se reinscribiera, porque es la única forma de garantizar, en primer lugar, estabilidad en los próximos 18 meses. Y en segundo lugar, lograr que estas personas sean consideradas para una solución migratoria permanente. Es decir, que al momento de considerar una solución migratoria, ya sea una ley específica, ya sea medidas parciales, etcétera, se tendrá en cuenta únicamente aquellas personas que estén inscritas. Las personas que no se inscribieron y que no tienen una causa justa para argumentar una inscripción extemporánea, desafortunadamente caen en una situación de irregularidad en los Estados Unidos. Eso es muy importante tenerlo claro. Por eso insistimos mucho en que era necesario que se reinscribieran y por eso hicimos una campaña muy fuerte alrededor de la reinscripción. Dicho esto, nosotros calculamos que se van a reinscribir
un poco más de 175,000 compatriotas, que siempre significará una reducción a los cerca de 190,000 que estaban reinscritos en la reinscripción anterior, pero que es una reducción que anda en los parámetros debido a que hay personas que mejoran su estatus o que pierden su estatus o que simplemente regresan al país, bueno, y en consecuencia también pierden su estatus. Entonces, lo que tenemos es un universo que según mis cálculos puede andar arriba de los 175,000. Estas personas van a poder vivir y trabajar en los Estados Unidos sin ningún problema hasta septiembre de 2019 y para estas personas es para las cuales estamos trabajando una solución migratoria permanente y sobre la cual vamos a iniciar una nueva etapa de nuestras gestiones en los Estados Unidos, ya no solo a nivel central en el Congreso, sino buscando a los congresistas en sus lugares de representación, es decir, en sus distritos, para que con la gente, con los votantes de sus distritos, podamos también pedirle a estos congresistas que voten por una solución migratoria para nuestros compatriotas, es decir, que voten por la residencia para nuestros compatriotas amparados en el TPS. Entonces, grosso modo, tendremos un poco más de 175,000 reinscritos. De esa cantidad, alrededor de 35,000 han sido reinscritos a través de nuestra red diplomática y consular, lo que es un incremento a las reinscripciones respecto a las anteriores, ¿verdad? Que habíamos tenido, por ejemplo, en la penúltima habíamos tenido unas 33,000 reinscritos, ahora tenemos cerca de 35,000, lo que nos dice que hubo más confianza en nuestra red diplomática y consular para la reinscripción en el TPS. ¿Producto de la desesperación o digamos, la desesperación por querer lograr? La asistencia de personas amparadas en TPS a reinscribirse en nuestra red diplomática y consular ha ido creciendo desde las últimas convocatorias. No es solo en esta que ha crecido, pero esta es la convocatoria en la que cerramos con cifra récord, cerca de 35,000 de los más de 175,000 que se habrán reinscrito. Recuerde que hay gente, se puede reinscribir en línea, se pueden reinscribir con un abogado, se pueden reinscribir yendo directamente a algunas oficinas. Entonces, todos esos caminos han sido considerados y por eso digo que en mis estimaciones estaríamos hablando de más de 175,000 reinscritos. Conociendo el ambiente que se crea alrededor de lo que es la política migratoria y estos otros dos elementos que hemos contemplado en esta conversación, canciller, ¿el gobierno salvadoreño tiene un plan A, tiene un plan B? Sí, efectivamente, claro que sí, lo hemos explicado en varias ocasiones. En primer lugar, nuestra apuesta en la estrategia integral no solo es trabajar con el Congreso, seguimos trabajando con el Ejecutivo. De hecho, en la última visita yo me reuní con la secretaria Nielsen de Seguridad Nacional, con el que es ahora el secretario de Estado en funciones de los Estados Unidos, porque no se ha completado todavía el reemplazo del secretario Tillerson, sí. Pero esta persona, el subsecretario Sullivan, que es el número 2 en el Departamento de Estado, con él me reuní y ahora está él al frente del Departamento de Estado como acting secretario de Estado de los Estados Unidos. Entonces, hacemos gestiones con el Ejecutivo, pero también con el sector privado, por ejemplo, con los empresarios de la industria de la construcción, con los empresarios o con los sindicatos de la industria de la salud y con las iglesias. Y por eso nos alegra mucho y saludamos y agradecemos que la jerarquía de la Iglesia Católica de El Salvador también va a visitar los Estados Unidos para hacer gestiones en favor de nuestros compatriotas amparados en TPS. Les hemos ofrecido toda la colaboración necesaria y estamos coordinando con ellos. Nos hemos reunido con Monseñor Escobar Alas unas 2 o 3 ocasiones, un poco para hablar de este tema y de las gestiones que pueden hacer. Pero eso solo es el lobby. También estamos con una gestión muy agresiva en brindar apoyo con asistencia jurídica especializada a compatriotas que quieran un cambio de estatus. Por ejemplo, hemos asesorado ya en finales del año pasado y principios de este año, si mal no recuerdo, a unas 10,000 personas amparadas en el TPS que están buscando un ajuste de estatus.
tenemos a más de 60 entre personas naturales y personas jurídicas involucradas en esta asesoría migratoria especializada. Estamos invirtiendo muchos recursos, hemos contratado abogados que están asesorando en esto. Y estamos valorando también acompañar con una figura de amicus algunas demandas que han sido presentadas por compatriotas salvadoreños en la costa este y en la costa oeste de los Estados Unidos. Estas demandas son muy importantes porque generan precedentes, generan jurisprudencia y pueden permitir, igual que los casos que se ganaron en el circuito 9 y en el circuito 6, un paso de la situación temporal en que se encuentran nuestros compatriotas en este momento a una situación más permanente que sería la residencia. Así que no solo estamos trabajando haciendo lobby, sino también que estamos trabajando las vías legales. Y por supuesto que tenemos el programa El Salvador es tu casa, que es un programa ya muy integral que ha atendido a miles de compatriotas que han retornado al país. No son compatriotas que estaban en TPS, son compatriotas que son retornados por la vía histórica, que han sido retornados por no tener documentos para estar en los Estados Unidos, y este programa les da atención en emprendedurismo, en educación, en créditos blandos, en capital semilla, para emprender un negocio, y ahora pues se está trabajando con la Asamblea Legislativa una serie de incentivos fiscales también para los compatriotas retornados. Canciller, en el MAS, digamos, a diferencia de lo que se pudo conocer de dar refugio a salvadoreños también en otras regiones, en otros países, Uruguay se convirtió así ya en el primer país de la región que da cobijo a quienes de alguna manera quieren viajar. En el caso de Uruguay hay salvadoreños, 16 salvadoreños según se conoce, me confirma usted, que están siendo refugiados. Bueno, esta figura del refugio no es una figura obviamente específica para El Salvador, es una figura que la tenemos varios países que somos signatarios de convenciones internacionales respecto al refugio. De hecho, nosotros hemos aceptado refugiados también y tenemos refugiados de algunos países aquí en El Salvador. Y es una figura que es tramitada directamente por el interesado con el Estado receptor o a través de una institución intermediaria que puede ser una ONG. No solamente está este caso, también Costa Rica en su momento acogió a algunos salvadoreños, también tenemos el caso de Belice, de manera pues que son ejercicios que realizan estos países en el marco de los convenios internacionales de los que son signatarios, y son ejercicios pues que nosotros agradecemos, aunque nosotros como país, como gobierno no intervenimos directamente, porque estas figuras del refugio, la figura del asilo, son figuras que se gestionan directamente entre la persona interesada y el gobierno del país receptor, porque se parte de una premisa que estas personas que solicitan estas figuras o están siendo víctimas de una persecución política de los aparatos del Estado, que no es el caso, o están siendo víctimas de grupos criminales o de un conflicto armado interno, que no es el caso. Aquí estamos más frente a situaciones en las cuales hay personas que están siendo víctimas de la operación de grupos criminales transnacionales y que por esa razón piden un refugio. Es decir, no hay una hoja de una ruta que tomar como una salvedad para ofrecerles a salvadoreños que están en los Estados Unidos y que quieran viajar a otros países. ¿No lo contempla un programa de asistencia de parte de Cancillería? Bueno, nosotros lo que trabajamos son opciones para nuestros compatriotas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos varios programas de trabajo temporal que los amparan convenios que hemos firmado con países en diferentes partes del mundo. Tenemos convenios con países centroamericanos, tenemos convenios con países norteamericanos, con países del Medio Oriente, con países europeos. Hay una serie de convenios que permiten
unos programas de trabajo temporal a los que pueden asistir los compatriotas. Yo sobre eso soy muy conservador en el sentido de que no me gusta generar expectativas, sino que más bien pido a nuestros compatriotas que se contacten, ya sea con nuestra embajada, con nuestros consulados o directamente con la sede aquí en la Cancillería para buscar opciones. De hecho, algunos países nos han pedido un banco de profesionales que puedan desempeñarse en un programa de trabajo temporal. Por supuesto que un requisito casi fundamental es que hablen inglés u otro idioma, es decir, el idioma del país donde se podría realizar este trabajo temporal. De esa manera estamos ampliando, por ejemplo, en el caso de Canadá teníamos un programa de trabajo temporal para las industrias cárnicas. En este momento se está en una negociación preliminar con la industria de los restaurantes y así hemos mencionado en otras ocasiones programas que tenemos con otros países del mundo y que los ofrecemos como alternativa. Nosotros no le podemos decir a la gente, mire, usted se tiene que ir para allá o váyase para allá, etcétera, sino que le decimos, mire, estas son las alternativas que tenemos y decida usted si es una alternativa conveniente para usted. A ver, canciller, es bueno la aclaración que nos hace para ver la diferencia entre lo que es lo que puede ser un refugio, la solicitud de refugio, y en este caso un programa para acoger salvadoreños afectados por TPS, porque la primera impresión que dio cuando surge la noticia es que, bueno, ahí está la alternativa para quienes salgan afectados por TPS, viajar a Uruguay, vea, del norte a sur, ¿no? Sí, no es así de sencillo. No es así, ¿eh? No es así de sencillo y normalmente pues estamos hablando de dos tipos de migraciones, ¿verdad? Una migración por razones estrictamente económicas, que es lo que ha significado la migración, una de las principales causales de la migración histórica en nuestro país, pero también hay razones de seguridad, hay razones de desplazamientos por los fenómenos naturales. Por ejemplo, hay que recordar que el TPS mismo se dio después de los terremotos del 2001. Por cierto, qué susto el de ayer, ¿sí? Con esa sacudida que tuvimos. Muy fuerte ese pero por todas esas razones hay desplazamientos humanos, hay migraciones y por lo tanto para cada razón hay pues una búsqueda de una solución. No es así de automático que porque Uruguay otorgó refugio a 16 personas, pues esa es la alternativa. O esa es la ruta como repito, seguir, ¿no? Nosotros tenemos varias opciones, estamos trabajando un banco de profesionales y yo invito a nuestros compatriotas a que se acerquen a nuestros consulados, a nuestras embajadas o aquí mismo a la sede para que en base a su perfil podamos ver si es posible que participen en un programa de trabajadores temporales o no. ¿Este contempla también Medio Oriente, Dubái, en algún momento, como se hablaba, Qatar y otros? Sí, no está excluido ningún país. Nosotros lo que siempre buscamos es tener un acuerdo con ese país para garantizar que se cumplan los estándares laborales, los estándares de derechos humanos, etcétera, porque como comprenderá, si no tenemos un acuerdo con ese país receptor, no tenemos la forma de presionar a ese país para que cumpla con ciertos estándares. Mientras que si existe el acuerdo, pues ya se tiene para presionar en esos estándares. No son acciones sacadas de la manga de la camisa como en algún momento críticos al gobierno mencionaban. No, y son cosas que se han venido trabajando. Por ejemplo, el acuerdo de trabajadores temporales con Qatar se venía negociando desde hace más de 3 años. Al final se deshizo el nudo gordiano, se llegó a un acuerdo y ahora pues ya prácticamente se tiene ese acuerdo con Qatar que ampara incluso a trabajadores que ya están allá. Tenemos más de 100 personas que son pilotos o que trabajan en la industria aeronáutica. Tenemos gente que está dispuesta a trabajar en la industria de la salud, perdón, en el sector de la salud y así sucesivamente pues
no solo en Qatar, sino en otros países hay posibilidades de trabajo temporal, en algunos países europeos también. Pero por eso quiero insistir en que mejor se aboquen a nuestras oficinas para no estar hablando en abstracto, ¿no? Sí. Porque los países sí piden un perfil y lo primero que piden es que a lo mínimo esta persona pueda hablar inglés o el idioma del país donde va a esta persona a participar en un programa de trabajadores temporales. Así que yo invitaría mejor a los compatriotas interesados que escriban a los correos que aparecen en nuestra página web, que se acerquen a nuestras embajadas, a nuestros consulados, para preguntar las alternativas que estamos desarrollando en este momento. Canciller, ¿cómo está la situación con esta pareja de salvadoreños que en Tampa fueron enviados a la cárcel tras enfrentarse a la policía? Se trata de un pastor evangélico y su esposa, ambos de origen salvadoreño, que luego de que un juez les negara la libertad bajo fianza luego de su captura, ahora pues están en una situación bastante complicada. Y se trata de una familia que ha despertado más críticas que apoyo, según lo mencionan algunos medios. En su mayoría creen que los compatriotas tienen merecido el arresto y que no pueden de alguna manera ignorar la ley, sobre todo por las imágenes que se conocieron donde prácticamente también hubo una reacción, tal vez no de mediación ni de tolerancia, sino más bien contra los policías. Pero ¿cuál es el estudio, cuál es la lectura que ustedes tienen de este caso en particular? Bueno, lo primero que quiero decir es que nuestra obligación legal y moral es brindar apoyo a cualquier salvadoreño o salvadoreña que se encuentre en cualquier parte del mundo en una situación de dificultad. Y este es el caso. Nosotros nos hemos apersonado, pedimos un informe de las autoridades de los Estados Unidos, hemos contactado a las familias y hemos ofrecido nuestro apoyo. En segundo lugar, lo que quiero decir, y no es primera vez que lo digo, lo he dicho muchas veces, siempre he llamado a nuestros compatriotas a vivir de acuerdo a las normas del lugar donde están integrados y a respetar las leyes como siempre lo han hecho. Y eso significa pues respetar las autoridades competentes también en el país donde uno está viviendo, pues por diferentes razones. Algunos hemos tenido que vivir fuera de nuestras fronteras patrias y hay que respetar las reglas del país donde uno vive, ¿verdad? Entonces, es el caso de ellos que respetaron un poco eso es muy importante. Mira, yo no voy a entrar a catalogar el procedimiento de ellos. Basta ver las imágenes, me quiere decir por sí solas para comprender. Ustedes están transmitiendo ahí las imágenes. Lo que sí quiero decir es que independientemente de lo que haya sucedido, nuestra cónsul ya se apersonó y ya ofreció la asistencia jurídica, ya se contactó con la familia y están ahí para ofrecer el apoyo legal que requieran los familiares y que requieran las personas involucradas en este lamentable incidente. A ver, ¿se trata de un caso aislado o esto es producto de la misma, llamémosle, orden general de poder sacar a todo aquel salvadoreño o a todo aquel migrante que está de alguna manera bajo un estatus no estandarizado? Bueno, yo creo que la pregunta es compleja, pero lo primero que tenemos que ver es, como en otras partes, si hay una práctica sistemática, ¿verdad? Y lo que podemos ver es que el caso no cae dentro de un patrón de una práctica sistemática. Es decir, no es que estemos enfrentando en este momento redadas en todas las iglesias de los Estados Unidos que están buscando ahí a personas, etcétera. De hecho, los oficiales fueron muy claros en decirnos que ellos estaban buscando a una menor que había sido reportada como desaparecida y que por eso tenían la intención de hacer los registros del caso. Entonces no podemos hablar de que sea un patrón sistemático. O parte de una política de, digamos, de... Lo que sí hay que decir que el caso se inscribe en la complejidad del debate migratorio en los Estados Unidos, pero no por eso vamos a llegar a una conclusión apresurada. Nosotros siempre
Nuestra característica ha sido que nuestras acciones, nuestra política exterior, nuestro análisis es mesurado. Cuando tenemos que ser firmes después de haber hecho un análisis adecuado y llegamos a una conclusión, somos lo suficientemente firmes, pero tampoco vamos a extrapolar un caso para sacar una conclusión general de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar a la expectativa de ver el curso o el resultado que tenga todo el tema del TPS. Sabemos que, como usted bien lo plantea, va sobre la base de una negociación al Congreso, no es fácil, pero lo importante es mantener las esperanzas puestas, que esto sea positivo para ellos. ¿Hay una visita así brevemente de congresistas a nuestro país? Bueno, lo que quiero decirle a nuestros compatriotas es que no debemos de perder las esperanzas ni el impulso de lo que estamos haciendo. Debemos seguir haciendo gestiones en los Estados Unidos a todo nivel y como parte de esas gestiones pues no descartamos visitas de trabajo, pero también estamos esperando visitas de congresistas alrededor de la mitad de este año o en el segundo semestre de este año, porque ya se están trabajando las agendas, algunos ya aceptaron la invitación y estamos viendo cuál sería la fecha más indicada. Recordemos que para ellos son tiempos complicados también. ¿Congresistas de alta influencia? Bueno, de diferentes digamos, partidos y de diferentes cámaras, o sea, de ambos partidos y de ambas cámaras. Y lo otro que no hay que perder de vista es que ellos están entrando a un proceso electoral de medio término. Ellos tienen sus elecciones de medio término en noviembre de este año, así que por eso va a ser difícil cuadrar las agendas, pero sí algunos nos han confirmado el interés de visitar nuestro país y queremos insistirle a nuestros compatriotas que no vamos a bajar la guardia, que vamos a seguir trabajando fuertemente para encontrar una solución. Tenemos de tiempo para encontrar una solución hasta septiembre de 2019 y creemos que es un tiempo prudencial para que se construya una solución adecuada para nuestros compatriotas. Canciller, le agradezco que nos haya acompañado y nos haya dado a conocer el avance de estos temas que hemos tratado. Gracias. Con mucho gusto, siempre estamos a la orden. Gracias. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, conocemos un informe de las emergencias atendidas en los últimos días a raíz de las vacaciones de Semana Santa. También un poco sobre el informe de este sismo que el día de ayer por la tarde casi noche pues nos asustó a todos los salvadoreños. Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Echando lazos, mejorando tu vida. ACACU DRL. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Vamos a hablar acerca de varios temas con Jorge Meléndez. Él es director general de Protección Civil, pero también él es secretario general del Partido Socialdemócrata. Gracias por acompañarnos, Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Ernesto. Muy buenos días al hogar salvadoreño. Yo espero que de esta entrevista podamos decir cosas que son importantes para la protección de nuestra vida, ¿verdad? Claro, recién pasó unas vacaciones, pero ahora es necesario ver enseñanzas. Claro, por supuesto. Sé que te entreconfundes entre vacaciones y elecciones, ¿no? Como secretario general del partido. ¿Ah? Bueno, aprovechemos entonces a hablar un poco en estos primeros minutos del Partido Socialdemócrata. ¿Te parece? Recientemente tú denunciaste un fraude por parte del Tribunal Supremo Electoral y sobre todo por los resultados de las elecciones en San Salvador para diputados, en el que dejabas entrever que salió afectado el Partido Socialdemócrata, del cual tú eres secretario general, en vista de algunos elementos que ahí describías. Cuéntanos un poco esta situación. Okay. Bueno, me parece importantísima la pregunta, pero quisiera dejar bien claro, ¿verdad? Tú me preguntas de política, hay quienes dicen que les ha parecido repugnante que yo como director general hable de política.
En realidad yo soy al mismo tiempo secretario general, director, secretario de vulnerabilidad, soy político, estoy aquí por esas razones, sin nadie, excomandante del FMLN. Si no se ha hablado de política por parte mía, es porque ha sido una decisión personal de mantener una imagen institucional como debe ser siempre, pero no quiere decir que tengo vedado tener opinión política. Okay. Y quiero aclarar, sumando un poco a tu inquietud, aclarar que la invitación es precisamente para hablar sobre el informe del cual te confiere tu investidura como funcionario, pero es de obligación como periodista también preguntarte el otro escenario en el que te encuentras. Y me parece que es interesante conocerlo, sobre todo porque estamos a las puertas del cierre del escrutinio, que todavía creo que está en vilo a raíz de 2 diputados, y en eso también un factor de denuncia como la que yo mencionaba al principio. Así es que creo que es importante aclarar que es una iniciativa de este servidor a partir de la necesidad de aclarar esos puntos periodísticamente. Sí, muchas gracias también, porque este es un tema de interés más amplio, es de interés común. Nosotros lo que estamos es asumiendo la defensa de un principio que se llama legalidad. Es decir, que cuando nosotros participamos en elecciones, participamos con leyes previamente establecidas. Y lo que estamos diciendo es, al momento de adjudicar escaños, el Tribunal Supremo Electoral tiene que asignarlos de acuerdo a los procedimientos que establece el Código Electoral. Y el Código Electoral establece de manera muy clara y expresa que los votos de todos los partidos y los candidatos no partidarios se cuentan por separado, cada uno. Cuando nosotros observamos los resultados electorales que no son oficiales porque no han comunicado de manera oficial el escrutinio final, pues aparentemente están diciendo por residuo se le adjudica a los no partidarios un diputado, porque suman 14.545 votos, ¿verdad? Pero es la suma de 4 candidatos, ¿verdad? Y el Código Electoral establece claramente que tiene que contarse cada uno por separado. Algunos dicen que eso obedece a un fallo de la Sala Constitucional, pero es que la Sala Constitucional no ha mandado a que se contabilicen votos, sino que se respete la inscripción de cada quien tal como la hace. Si la hace por separado, pero le abrió la posibilidad de que se pudieran inscribir como planillas, pero no se han inscrito como planillas, no hay un listado de candidatos no partidarios. Es más, yo he escuchado a los candidatos no partidarios que dicen, nosotros, algunos dicen, no conocemos a quien va a ser, al que ha sido electo, nunca nos hemos reunido, nos hemos comunicado por redes sociales, es decir, no tienen una plataforma en común, no tienen una propuesta de planilla. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que decimos, miren, díganos cuáles son los votos de cada uno de los candidatos no partidarios, porque nosotros, en nuestra revisión, tenemos más de 2.000 votos arriba de cada uno de esos candidatos, o sea, en unos casos más. La sospecha es que, a criterio de ustedes, no debería de haber un candidato partidario, sino electo el candidato, en este caso tu hijo, que iba también en la primera candidatura. Exacto, el candidato del Partido Socialdemócrata es el que debe asumir ese escaño de acuerdo a lo que dice el Código Electoral. Para nosotros es preocupante, porque no es que estemos en contra de los candidatos no partidarios, al contrario, para nosotros ha sido una magnífica noticia, ¿verdad?, de que se empieza a romper el régimen de partidos políticos. Pero lo que no puede pasar en ningún momento para un país que desea la democracia, que desea el ejercicio del derecho, que se rompa la ley. Eso es peligrosísimo. Es decir, cuando la ley no se respeta,
no tenemos ninguna defensa, particularmente el ciudadano normal. Los sectores más débiles quedaríamos entonces a expensas de las componendas de los poderosos o del arbitrio del que tenga el poder. Eso no puede ser. Nosotros nos regimos por leyes. Entonces lo que estamos en este momento diciendo de manera específica es: el artículo 217C establece cómo se deben asignar los escaños por residuo. ¿Qué le pedimos al tribunal? De acuerdo a ese artículo, el diputado ha sido ganado por el Partido Socialdemócrata. Si esa es la voluntad del votante, que es el soberano, es el pueblo, no puede un organismo cambiar esa decisión. Esa es toda nuestra discusión. Hemos presentado nosotros los escritos correspondientes al Tribunal Supremo Electoral alertando. Hemos pedido que nos digan cuántos votos tiene cada diputado no partidario por separado, que nos diga cómo es que han contado las marcas, porque este es un primer aspecto. El segundo aspecto, hemos revisado el tema de las marcas y hay una inconsistencia brutal en todo ese conteo. Es decir, de repente te encontrás actas donde dice en 17 papeletas hubo voto cruzado. Te vas a donde han sido registradas y hay 214 papeletas en las que dice que hubo voto cruzado. Te vas a los votos y dice, bueno, se asignaron una cantidad de votos pequeña. Entonces, al final no entendés qué pasó en esa acta, pero revisás otra y otra y otra. Okay, bueno, mira. y hay más de 1000 actas, ¿verdad?, que tienen inconsistencias. Eso también nos lleva a nosotros a la preocupación de decir, mire, el Tribunal Supremo Electoral tiene que dar en el escrutinio final una explicación clara de cómo contabilizó esas marcas. Okay. ¿Y cómo está tu partido o qué información tiene? Voy a actualizar un poco. Esta mañana en un canal colega, los magistrados Fernando Argüello y Miguel Ángel Cardosa, lo titulariza ya colegas del periódico El Diario El Mundo, sostiene que magistrado Miguel Ángel Cardosa dice que el acta de escrutinio final de las elecciones del 4 de marzo, es decir, de las que estamos hablando, será elaborada este día. Y dice, hemos revisado ya todo reclamo dado en escrutinio preliminar. Eso significa de que lo de ustedes pues prácticamente no ha sido tratado, ¿no? Pues tienen que tratarlo, tienen que dar una respuesta. ¿Pero ya una vez cerrado el escrutinio? Ah, bueno, una vez cerrado el escrutinio nos nace el derecho de presentar recursos, ¿verdad? Porque mientras no entreguen el escrutinio final, pues estás allí nada más a la espera, ¿no? A la espera. Sí. Pero una vez presenten el escrutinio final, entonces nos da a nosotros ya la posibilidad de pedir la nulidad del escrutinio final y derivar todo el proceso legal correspondiente que nos permita dar un ejemplo en el país de que las leyes se tienen que respetar y al final tiene que haber justicia. Si al final hay un proceso correcto, respetuoso y dicen, bueno, este es el fallo, pues nosotros tenemos que aceptarlo, pero tenemos derecho a que se nos respete y tenemos derechos constitucionales que vamos a hacer valer. Hoy por hoy lo que sí decimos es, el pueblo decidió quién debería ser diputado. No puede venir un organismo y cambiar esa voluntad. Y apegado a ley, no porque alguien, ¿verdad? Si alguien actúa diciendo, este es mi criterio, pero no es el que legalmente le mandata la ley, eso se llama acto arbitrario. Ok, voy a hacer una pausa, te agradezco que hemos hablado de esto. Ahora sí, hablamos y quizás lo más contemporáneo, sismo de magnitud 6.0 frente a Costa de San Vicente. ¿Cuál es el resultado que tienen a esta hora? Y hablamos también del informe sobre las emergencias atendidas en estas vacaciones de Semana Santa. Una pausa y volvemos con más. Diálogo
con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes la fiel sintonía en nuestro programa. Recuerde, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que usted participe y nos haga llegar sus comentarios y todas sus preguntas sobre los temas que hemos versado este día en nuestra primera parte con el canciller y ahora con Jorge Meléndez, director general de Protección Civil, secretario de Vulnerabilidad de la Presidencia, así es, ¿verdad? Sí. Y secretario general del Partido Socialdemócrata, con quien repasamos un poco el tema de las elecciones, aprovechando su presencia y que este día ya fue anunciado por parte de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral el cierre del escrutinio final. Al final nos queda la versión ya de Jorge, que esperan pues poner un recurso en vista de lo que ellos consideran no han sido bien contados los votos individuales y que les asiste a ellos y no precisamente al candidato no partidario que ha estado, desde luego, que ganó, en este caso, la diputación por el departamento de San Salvador. A ver, una vez aclarados esos puntos, Jorge, cuéntanos este sismo del día de ayer, ¿qué informe tienen? No pasó a más que ser un susto muy bueno que vivimos los salvadoreños y de los cuales ya casi estamos acostumbrados, pero han habido réplicas, entiendo, ¿no? Han habido aproximadamente 21 réplicas, 10 de las cuales han sido sensibles. Han habido réplicas que oscilan entre 2.8 a 4.9, es decir, que han habido réplicas bastante fuertes. Eso es normal, no es algo que sea normal después de un sismo tan fuerte. Generalmente se espera que ese es el sismo más fuerte y los demás pues sean de menor magnitud. No nos causó daño en todo el país, ¿verdad? O sea, ya ahora sí lo tenemos verificado. Ya tienen el reporte final y no hay mayor... No hay daños en ningún lado, sí. Había una vivienda aquí en Quesaltepeque que pues nos mandaron la foto de una grieta, pero es una grieta vertical, es un poco extraño, vamos a ir a hacer una inspección. Lo que yo creo que este sismo nos viene nuevamente a sonar, ¿verdad?, la advertencia, la campana, de que nuestro país es un país que tiene estos fenómenos, que tarde o temprano vamos a pasar por un sismo pues que nos cause daño y que es importante entonces entender que debemos prepararnos. De hecho, hay una cantidad de problemas ¿En pronósticos esperamos algo fuerte para el país? Bueno, no se puede pronosticar un sismo. El problema es que ojalá que este sea el sismo grande que podría haberse esperado y que ahora pues haya que pasar otros más de 10 años sin que tengamos... Según el comportamiento, ¿verdad?, histórico que tenemos, ¿no? Sí, pero exacto, según la estadística, digamos que cada 10, cada 15 años, ¿verdad?, es como el periodo en que se presenta un sismo de gran magnitud, que eso no explica, eso simplemente es como tú dijiste, ¿verdad?, como un aparente ciclo que se presenta. Pero frente a ello, lo importante es que entendamos que si bien el sismo no se puede pronosticar, pero prepararse sí es posible, ¿verdad? De hecho, hemos tenido el año pasado, en noviembre, un foro permanente, se llama el Foro Permanente para la Reducción de Vulnerabilidades. Tuvimos una reunión con instituciones especializadas como ASIA, Casalco, la UCA y otras instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente, y una presentación por parte de México sobre las experiencias que ellos tuvieron con el sismo del año pasado, que causó mucho daño, ¿verdad?, pero relativamente menor que el sismo de 1985, y no porque el sismo fuera de menor magnitud, sino por las medidas y las normas estructurales que ellos han tomado. Nos hicieron una exposición
tanto México como la Universidad de El Salvador, sobre las nuevas tecnologías de intervención que son menos costosas y son menos invasivas en una estructura, pero que podrían llevar a la posibilidad de que, digamos, puede dañarse una infraestructura, pero no haber víctimas fatales, porque se puede, pues, tener distintas técnicas, ¿verdad? Jorge, concretizando ese punto que me parece que es elemental que tú menciones, es decir, cómo responde la infraestructura nuestra frente a un sismo de esta naturaleza. Pregunto, ¿tenemos certificación de toda la infraestructura construida en el país, la pasada y la nueva, que bajo ese estándar de sismicidad puede soportar temblores de esta naturaleza? No, tenemos 4 problemas que impiden eso, ¿verdad? Primero, la norma de sismo resistente del país es después de 1986, se aprobó en el 92, y hay muchas construcciones que son antes de esa fecha. Entonces, esas pues tienen otro tipo de norma. Segundo, hay quienes construyen y hay vicios de construcción, es decir, no se hace de manera totalmente apegada al diseño y a los materiales. Eso es difícil de ver, eso se ve hasta que pues se ven las consecuencias. Tercero, hay gente que construye sin permiso, ¿verdad? Entonces tampoco se puede tener certificado de eso. Y cuarto, todavía tenemos un porcentaje de viviendas que son construidas de adobe y de bajareque, que esta pues no es un material antisísmico, al menos no han sido construidas de esa manera. Entonces tenemos esos 4 problemas, pero toda infraestructura que se ha construido con permisos debidos, bajo norma y con la correcta supervisión, después de 1993, pues sí es una infraestructura que está pues certificada. Ahora, la prueba de la verdad, hemos tenido sismos fuertes y la verdad que ni viviendas ni edificaciones han colapsado. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, un informe de lo que ya se conoce del informe de emergencias atendidas. Yo quizás, para no entrar en un capítulo repetitivo de lo que ya se dijo, Jorge, te quisiera preguntar qué experiencia nos deja este nuevo plan de vacaciones que se armó, en la que se contemplaron la participación, como siempre, de todo el sistema de emergencia nacional. ¿Qué experiencia nos deja y qué se puede capitalizar de ellas? Vamos a hacer una pausa y hablamos de esto cuando volvamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A esta hora vamos a ir corriendo en el tiempo. Y más allá de entrar al informe del Plan Verano 2018, que ya conocemos, ¿cuál es la experiencia que nos ha dejado? Sobre todo cuando hay estadísticas que, más allá de la puntualidad que pueda verse, Jorge, pregunto, ¿cómo se puede capitalizar esta nueva experiencia que hemos tenido? Hay personas detenidas por conducir en estado de ebriedad, hay personas que han sufrido accidentes producto de la distracción por el uso de teléfonos cuando conducen, excesiva velocidad, en fin, tantas cosas que se pueden identificar a la hora de ver las estadísticas que ustedes muestran. Bueno, primero decir que lo que más víctimas nos ha causado siempre son los accidentes de tránsito, tanto en lesionados como en fallecidos. Y más bien todos los fallecidos en el plan han sido por accidentes de tránsito. Va a terminar siendo un total de 38 personas que perdieron la vida en todo este periodo. Lo preocupante de esto es que no son la mayoría veraneantes, sino que son personas que estaban en tareas pues cotidianas. Otros es que se estaban trasladando hacia cultos religiosos, pero también las causas son las que se señalan a lo largo del año. Tú mencionabas algunas y ciertamente cuando veo las causas que provocan accidentes dice: primera causa, invadir carril. Es decir,
Esto merece la pena mencionarlo de manera más detallada, ¿verdad? A lo largo del año 2017, las causas de mayor número de accidentes fueron distracción del conductor e invadir carril. Solo que hay una diferencia en invadir carril en carretera y en ciudad. En la ciudad las dos causas son muy numerosas, pero invadir carril en ciudad generalmente son pequeñas colisiones, ¿verdad? O sea que no son graves, generalmente no son pequeñas, son todos esos atascamientos que tenemos por pequeños golpes. En la carretera sí es todo lo contrario. En carretera, invadir carril y provocar una colisión, un choque frontal es gravísimo. Eso nos ha causado los accidentes más graves. En la ciudad, pues los factores son muchos, ¿verdad? O sea, no es solamente un problema cultural, como se dice. Hay, por supuesto, ese aspecto, pero lo otro es la cantidad de vehículos. Yo siempre señalo, cuando empecé a trabajar en protección civil, eran un poco menos de 450,000 vehículos por todos, ¿verdad? Incluyendo buses, camiones, motocicletas, y ahora son más de 1.070.000 vehículos y motocicletas son más de 240,000. Son las mismas carreteras, las mismas calles, pero tenemos casi 3 veces más vehículos. Ese es un factor de accidentabilidad. Los salvadoreños tenemos un cálculo de tiempo, vivimos un determinado ritmo de vida, ¿verdad? O sea, tenemos todo calculado para determinados tiempos. Sin embargo, eso ha cambiado. Ahora, trasladarse de un lugar a otro, que antes eran 20 minutos, ahora son 40 minutos, el doble, y si llega a haber un pequeño accidente, que los hay, pues puede representar más del doble. Y lo que sucede es que todos venimos, y esto es otra cosa interesante, la mayoría de accidentes se presenta de lunes a viernes, son aproximadamente un promedio de 4.600 cada día. El día sábado baja un poco a 4.000 accidentes y el día domingo baja a 2.200. Eso es lo que vimos el año pasado. Quiere decir que entre más vehículos circulan, obviamente entonces se nos genera más accidentes. Pero también hay más vehículos, pero la gente va hacia un trabajo, va con el tiempo, con apremio, tiene citas de distinto tipo que tiene que cumplir. Y entonces esto nos hace que cuando a alguien ya le tomó la tarde, pues va precisamente haciendo eso, ¿verdad? Adelantando. Y el teléfono celular, pues se dice que no hay que usarlo, pero muchas veces lo tiene que usar la gente para decir, mire, voy tarde. O porque ya le están llamando y diciéndole, bueno, aquí lo estamos esperando. El problema es que con esto del celular, son tantas, pero tanta gente que vemos que lo hacen, que llegamos a la conclusión que las personas creen que esa es una causa leve o una conducta que no es muy importante. No obstante, la mayoría de fallecidos en el año y en este periodo se presentan por distracción del conductor y por velocidad inadecuada o invadir el carril. Esos son los que nos generan más fallecidos. Entonces, diría, ¿qué es lo que podemos nosotros sacar como enseñanza de esto? Que en vacaciones se ha puesto en evidencia que necesitamos cambiar nuestra manera de asumir el tránsito. Tenemos que planificar, tenemos que llevar de antemano rutas alternas, pero sobre todo tenemos que tener más tiempo para hacer los viajes. Si eso no lo hacemos, es que estas conductas que estamos aquí señalando se van a presentar. ¿Cuáles son? Invadir carril. Ya dijimos, tiene que llegar más rápido. Claro. Distracción del conductor, principalmente el celular. No respetar señal de prioridad. Es lo mismo, tratar de ir más rápido. Sí. No guardar distancia reglamentaria, la misma situación. Velocidad inadecuada, igual. Y estado de ebriedad, que ese es otro tema. Urge a tu criterio la presencia más frecuente de retenes policiales para evitar o tener un control preventivo de esto, porque al final son controles preventivos, sí, nos guste o no nos guste, ¿verdad? Eso se hace y es importante.
Pero es que si nosotros no ponemos de nuestra parte, es decir, si no hay una concienciación o una sensibilización, digamos, de este nuevo fenómeno que tenemos, es decir, nosotros no vamos a aprender a actuar en esa nueva situación y vamos a seguir teniendo problemas, porque ¿qué van a hacer los controles? Disuadir, ¿verdad?, estas conductas, sancionar, ¿verdad?, pero eso no va a corregir. Eso va a coadyuvar. Lo que necesitamos definitivamente es darnos cuenta que a esto se suman, a estos factores de muchos vehículos se suman otros problemas. Mucha gente nomás tiene alguna posibilidad económica de comprar un vehículo, lo compra porque tiene temor de la delincuencia en el transporte público. Primer problema. Segundo, la gente cierra muchas calles de colonias y calles secundarias, pues porque tienen temor también, se supone o dicen, de la delincuencia. Entonces tenemos menos calles disponibles y más vehículos. Además tenemos una cantidad de motocicletas, las cuales pues la policía ha sido clara, por lo menos el 50% no tiene licencia de conducir. Es decir, son personas que nadie tiene garantía cómo aprendieron a conducir, si conocen el reglamento de tránsito, si están capacitadas, pues allí no, el Estado no tiene ninguna garantía. Y el otro aspecto, aparte de esto, que también hay que decidir cómo atenderlo. Las personas que conducen en estado de ebriedad, cuando vemos la lista, ¿verdad?, que son 156, pero buena parte de ellos han sido detenidos con 500 grados de alcohol. Eso es como 20 cervezas, una botella completa o más, porque hay hasta de 521 grados. Una persona en esas condiciones ya no tiene... Difícilmente puede responder en un accidente, no puede, para prevenir un accidente. Difícilmente no puede, él ya está descoordinado. Pero lo que nosotros tenemos que denotar es una realidad que creo que es importante que todos la tengamos clara. El Ministerio de Salud, la Policía Nacional, Toxicología, todos ellos coinciden en decir el consumo per cápita en nuestro país, el consumo de alcohol es bien bajo. Lo que sucede es que hay un porcentaje de personas que toman más, pero los que toman más toman bastante. Y el problema es que esas personas tienen una enfermedad que se llama alcoholismo, es una adicción. No podemos nosotros pensar que porque le vamos a poner una sanción y como muchos dicen, sanción más fuerte, eso va a corregir. La única posibilidad real de normar esto es que la persona que maneja en estado alcohólico se le retire la licencia de conducir, porque es una persona que no está apta y que se fortalezca la atención de salud, porque estas personas lo que necesitan es apoyo, ayuda. Y a la familia, recordarle a esta persona, no le reclamen, convénzala más bien que vaya a terapias. Gracias, Jorge. El tiempo se me fue. Haber hecho repaso del tema electoral, de tu posición como secretario general, tu partido también, qué es lo que espera y qué es lo que viene adelante hoy, una vez concluido el escrutinio final y el cierre, como lo han anunciado esta mañana los magistrados. Y esos temas importantes también de reflexión, de mucha, digamos, pensamiento para poder evitar tragedias en épocas de verano. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Gracias por verlo. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.